Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo vídeo de este curso de escritura novelística libre. ¿Qué tal? Hoy me veis diferente, en un sitio distinto. Me he puesto el auricular, espero que me oigáis bien, ¿vale? Este nuevo vídeo es sobre la sesión 1, que he titulado en el programa, si lo veis, Escribir sueños, obstáculos y soluciones. Sobre la figura del escritor y sobre el concepto de la escritura. Lógicamente, cuando hablamos de escritura y específicamente de escritura literaria, nos referimos a un tipo diferente de escritura de la que habitualmente utilizamos en nuestro día a día y de las que se pueden utilizar para otros fines, como por ejemplo la escritura periodística, la escritura científica, la escritura de las cartas, etc. Hay una diferencia sustancial entre la escritura ordinaria y la escritura literaria. La diferencia fundamental está en el fondo y en la forma. En la forma, porque las palabras, expresiones y giros que utiliza la literatura son diferentes a las que utilizamos en otros tipos de habla, en otros contextos, digamos a la escritura ordinaria. Fundamentalmente, la literatura utiliza palabras, expresiones y formas que pretenden llamar la atención sobre la belleza del propio lenguaje. La mera escritura coloquial o el habla coloquial no se trasladan automáticamente a la escritura literaria. Es necesario dominar ciertas técnicas y utilizar una forma de expresarse literariamente que será totalmente diferente en muchos casos a la que utilizamos en nuestro día a día. De esta manera, por ejemplo, cuando queremos decir literariamente el cielo, pues a veces utilizamos otras palabras como las alturas, el horizonte, las estrellas o simplemente el paraíso. Depende de las circunstancias y del contexto, ¿lo veis? De esta forma, el lenguaje literario se diferencia claramente del lenguaje ordinario en su forma porque pretende llamar la atención sobre el propio lenguaje y que esta llamada de atención produzca sorpresa o extrañeza en el lector y la produzca de una manera positiva por la belleza de las expresiones y de las palabras usadas. Por eso es tan importante tener riqueza de vocabulario. Esto es trascendental en la literatura. ¿Y cómo se adquiere la riqueza de vocabulario? Leyendo. Leyendo mucho y muy variado. Leyendo y pensando. Pensando en lo que se está leyendo. Sin rehuir esas palabras que a veces no entendemos, sino buscando su significado en el diccionario e interpretándolas por su contexto. Porque, como digo, la escritura literaria se diferencia del resto en su forma. Cuanto mejor y más bella sea la forma, mejor será la obra literaria. Esto es importante, tenemos que cuidar la forma. Tenemos que entender también que la literatura se diferencia del resto por el fin que persigue. El fin de la literatura no es tanto contar historias, cuanto producir placer. Importante esto. A veces entendemos por esta palabra placer algo puramente físico, pero evidentemente existe también otro tipo de placeres y la literatura es un placer intelectual o un placer espiritual. La literatura puede transmitir muchas cosas, puede transmitir conocimientos, puede transmitir crítica social,
puede transmitir vivencias personales, pero ante todo, la literatura debe ser placentera. Hay una parte importante de entretenimiento, hay una parte importantísima de ocio en la literatura como arte. Si la literatura no entretiene al lector, no le engancha, lógicamente el lector automáticamente va a desconectar del libro y lo va a cerrar. Y este elemento, esta finalidad del placer, no es que sea la única, pero tenemos que tenerla muy en cuenta a la hora de escribir. Mezclar la forma con el fin o con el fondo, precisamente para conseguir que el lector quede envuelto completamente en un círculo, en una esfera artificial en la cual va a sentirse cómodo, va a sentirse a gusto, va a sentir que quiere seguir viviendo de ese manantial. Hay otro elemento fundamental en la literatura a la hora de escribir y es el escritor. Este elemento también diferencia la literatura del resto de escrituras y del resto de artes y del resto de conocimientos y del resto de actividades culturales e intelectuales. El escritor como elemento definitorio de la literatura. Importantísimo esto, porque en una crónica social de una revista, en un escrito científico, en una sentencia jurídica, en todo este tipo de escritos se busca que la personalidad, las opiniones e incluso la forma de ser del escritor queden opacadas, queden ocultas, no se manifiesten, no influyan o influyan lo más mínimo posible sobre el lector. En cambio, en la literatura, como veremos más adelante en otra sesión, el escritor no solamente vierte lo que es en el texto, sino que se vierte él mismo. Y lo hace de una manera voluntaria, aunque veremos que también disfraza ese ofrecimiento, esa entrega de múltiples técnicas que utiliza precisamente para, si lo desea, ocultarse a la vista del lector, pero hacerle pasar por el tamiz, por el filtro de su propia sensibilidad. Esto es muchísimo más claro, por ejemplo, en la poesía, ¿vale? Donde el tipo de escritura literaria trasluce perfectamente la sensibilidad, el sentimiento, los pensamientos, la tragedia, el amor, la pasión del autor, pero también está presente en la narrativa y en la dramaturgia, como veremos en el teatro, aunque de otra manera y con distintas perspectivas. Y este elemento también tenemos que tenerlo en cuenta cuando nos pongamos a escribir cuál es la perspectiva que queremos utilizar como escritores. Yo os diré el siguiente consejo, amigos míos. El escritor está siempre presente en su obra, pero la clave está precisamente en que el lector no se dé cuenta. Dicho de otra manera, al lector hay que engañarlo para que no se dé cuenta de que todo lo que está leyendo es obra del escritor y crea que es un mundo perfectamente objetivo que transcurre ante sus propios ojos. Llegar a este fin, llegar a este objetivo, llegar a este extremo es el sumum del arte literario, como veremos. ¿Qué dificultades se encuentra uno a la hora de escribir? Veréis que de vez en cuando cojo mi libretita porque hay cositas que hay que ir apuntándose. No está todo en la cabeza. Uno a la hora de escribir se encuentra con muchas dificultades. Lógicamente algunas provienen del propio sujeto y otras están en la sociedad o están incluso en la propia historia que uno quiere contar. Las dificultades pueden ser muchísimas. Yo he hecho un pequeño resumen para que veamos de qué manera uno tiene que vencer ciertas luchas, ciertas batallas antes de poder ponerse a escribir, tanto si es novato como si es un experto, pero especialmente cuando se es novato y no se tiene verdadero conocimiento de la profesión, del oficio, del arte, de la escritura.
Con el tiempo, algunas de estas dificultades se superan de forma natural, precisamente por la experiencia. Otras te encuentras con ellas todos los días, hayas escrito los libros que hayas escrito. Dificultades como, por ejemplo, la falta de preparación y sobre todo la falta de lectura. Esto es trascendental. Para mí, antes de ser escritor hay que ser lector, y para ser un buen escritor hay que ser un gran lector. Dificultades como la falta de imaginación. Hay personas que naturalmente, por sus propias cualidades o por sus propias limitaciones, pueden ser muy inteligentes, pero su imaginación tiene un recorrido bastante limitado. Y para escribir, amigos míos, incluso para escribir textos literarios en los cuales el elemento autobiográfico está muy presente, es necesaria una continua imaginación, un continuo correr de esa rueda de la imaginación que tiene que estar funcionando continuamente. Así, hay personas que se encuentran con dificultades como el agotamiento del tema que están tratando, porque ese tema es autobiográfico o es biográfico de otra persona, y llega un momento en el que ya no saben qué más poner, porque lo que querían contar de los hechos reales, vamos a decirlo así, en contraposición con los ficticios, se ha agotado. Hay momentos en los que esa imaginación sencillamente está seca y nos encontramos con el habitual problema de la sequedad del escritor, del desierto del escritor, del horror a la página en blanco, ¿vale? O simplemente hay una incapacidad manifiesta y originaria para imaginar situaciones irreales, ficticias, y trasladarlas a un discurso hilado y argumentado a lo largo de muchas páginas. Este es otro problema, por tanto, la falta de imaginación o, evidentemente, como digo, ese bloqueo que a veces sucede aunque uno lleve 25 años escribiendo. Más problemas y obstáculos que nos encontramos a la hora de escribir, pues el estrés, la falta de tiempo, la falta de tranquilidad, que hacen que evidentemente la máquina de la imaginación no funcione adecuadamente. Las prisas por acabar, que son terribles. Un autor debe huir todo lo posible de las prisas por acabar, porque las prisas, aparte de que evidentemente siempre nos pueden llevar a precipitaciones, normalmente acaban por producir errores, lagunas, huecos y, por supuesto, faltas de ortografía, lo cual no seamos excesivamente puristas, le puede pasar a cualquiera, especialmente cuando se trata de meras erratas que uno produce cuando va tecleando, que pueden pasar muchísimas veces. El miedo al fracaso también es un obstáculo, el miedo al qué dirán. Y esto yo sé que a algunos os pasa. El miedo al fracaso, el miedo a no hacerlo bien, el miedo a decir no sé cómo empezar, no sé lo que voy a hacer y no sé qué van a decir cuando cuente tal cosa, o van a decir que lo estoy haciendo fatal. Este miedo puede realmente ser un bloqueo tremendo, un bloqueo terrible, que puede llevar al escritor a ser incapaz, no ya de terminar, sino simplemente incapaz de empezar. Y hay otro elemento que yo quería poner también de manifiesto como un posible obstáculo, ¿verdad? Que a veces yo detecto en ciertas personas, que es la falta de, ¿cómo lo decimos?, de autovaloración propia, ¿vale? El poco amor propio o la falta de creencia en las propias posibilidades. Es muy habitual esto en personas que a lo mejor pues, han tenido dificultades en su vida, han tenido traumas o simplemente nunca han encontrado a alguien que les haya dicho pues esto lo haces bien y tienes talento. A veces nos cuesta creer en nosotros mismos. A veces nos cuesta creer en nuestro propio talento. Y el trabajo de un maestro no solamente es enseñar conocimientos teóricos o prácticos, sino también hacer ver al alumno cuál es su camino y cuáles son sus talentos. Es ser capaz de ver en qué se convertirá esa persona si trabaja en el talento que tiene. Esto es difícil. Hay personas que se valoran poco a sí mismas y evidentemente esto nos puede bloquear, nos puede asustar, nos puede impedir desarrollarnos. Por último, a veces es un obstáculo también una idea equivocada de la profesión. Me da la impresión de que a veces... Vale, perdonadme.
Me da la impresión de que a veces, esto pasa en el directo, y aquí tenemos una idea equivocada de lo que es escribir. Hay veces que hay una visión muy glamurosa, muy, en fin, muy literaria o cinematográfica de la vida del escritor y evidentemente hay cosas muy bonitas, pero no todo es tan glamuroso, ni todo es edito el libro, me convierto en rico. Tenéis que huir de todo ese tipo de idealizaciones, ¿vale? Porque al final son un obstáculo y os van a convertir en personas y en escritores frustrados. Lo que yo realmente recomiendo, bueno, pues es y sobre esto os he preguntado en la tarea que os he enviado, es tener una razón, tener una motivación, tener una vocación para escribir. Una razón poderosa, una vocación. No ponerse a escribir simplemente por el hecho de que uno quiere contar determinada historia que le sucedió o que le han contado. Eso no es ser escritor. Eso conlleva siempre y conduce siempre al fracaso personal, a la frustración y llega un momento en el que además incluso a la irrealización de lo que estamos queriendo llevar a cabo, a que dejarlo todo a la mitad. Este es un arte en el que hay que amar mucho el arte, amar mucho la literatura, amar mucho lo que se hace, tener paciencia, trabajar en silencio, trabajar en soledad, creer mucho en ti mismo. Y hay que tener una verdadera llamada, y hay que tener una verdadera razón para hacerlo. No basta con que simplemente te guste leer. Y es importante hacer este trabajo meditativo previo. Es importante hacer este trabajo porque nos vamos a encontrar con días en los que nos falte la ilusión, con días en que nos falten las energías, nos vamos a encontrar con eso. Y si no existe detrás una vocación, una razón, una motivación suficientemente fuerte, esos días van a suponer el fin de todos nuestros proyectos. Y nos vamos a encontrar con dificultades, con críticas, con gente que nos va a machacar, con gente que va a tener envidia de cuando seamos capaces de hacer las cosas bien. Y por tanto debemos estar muy convencidos y ese convencimiento, esa pasión, solo puede venir de una verdadera motivación, de una verdadera vocación. Partir desde cero. Amigos míos, partir desde cero es muy complicado, pero para eso me tenéis a mí. Escribir por primera vez, que es lo que verdaderamente vosotros queréis hacer. Algunos de vosotros, otros ya tenéis experiencia de ese primer momento, ya lo habéis pasado. Partir desde cero es muy difícil. Hay que dedicar tiempo a prepararse. Hay que dedicar tiempo a leer, a pensar, a reflexionar, a meditar, a valorar. Hay que dedicar también un cierto esfuerzo a la imitación. Sí, a veces la imitación es buena, la imitación del estilo, la imitación de los giros, las expresiones, las metáforas. A veces es absolutamente necesario porque suplen una carencia que tenemos de origen. Todo escritor debe buscar su propio estilo. Quedaros con esto. Todo escritor debe buscar su propio estilo. Pero a veces, si no lo tenéis, es bueno que empecéis por algún sitio y que imitéis a alguien que os gusta muchísimo. Y con el tiempo ya construiréis vuestra propia morada, vuestra propia personalidad literaria. Pero es bueno que empecéis de alguna manera y que os toméis de la mano de alguien. Que os toméis de la mano de alguien, sea vivo o muerto. Pero es importante que sigáis a otros escritores. La lectura continua. No se deja de leer nunca, y no solo por gusto, sino también por aprendizaje. Ahora que ya queréis ser escritores, es necesario que leáis a otros escritores y que os fijéis en cómo otros escritores dicen las cosas. Si queréis saber lo que es un comienzo de una novela genial, tenéis que leer a Cervantes, tenéis que leer a Melville. Leer a Melville, amigos míos. Y diréis, ¿quién es Melville? Pues Melville es Herman Melville, autor de Moby Dick. Y yo os diré, ¿y por qué? Bueno, pues porque Herman Melville empezó su famoso libro de una forma genial. Y os reto a que lo busquéis. La primera frase, con esa me vale. Eso es lo importante. Y si vosotros no sabéis cómo empezar, imitad a los grandes y ya encontraréis vuestra propia voz, vuestro propio timbre, vuestro propio estilo, pero empezad por un camino que conozcáis.
Como cuando uno va a empezar una peregrinación, es bueno seguir las señales, es bueno seguir los mapas. Y a veces uno se sale de eso, pero cuando ya tiene experiencia. Evidentemente hay que prepararse, es necesario conocer ciertas técnicas, ciertos utensilios, ciertas tecnologías como saber escribir en un ordenador, funcionar con internet hoy en día es absolutamente necesario, saber dónde uno puede encontrar herramientas para la literatura, herramientas como un diccionario de confianza, etcétera, etcétera. Es importante encontrar el lugar, el momento, encontrar las personas oportunas. ¿Qué os inspira? Encontrad vuestro sitio, vuestro rincón, vuestra música, vuestra gente, vuestras musas. Buscaos un muso, una musa. Buscaos esa música que os inspira. Buscaos ese rincón en el que sois capaces de crear. ¿Sabéis? A mí me sale de maravilla escribir en un bar. Diréis, qué tontería, eso sí, a mí me encanta, me sale, pero no en cualquiera. En aquellos en los que ya me conocen saben lo que pido y no me molestan. A mí me inspiran las personas. Cuando estoy con determinadas personas, después de estar con ellas, me inspiro. Me inspiran las buenas músicas y entonces no me lo pongo mientras escribo, sino que me lo pongo antes. Y uno encuentra a veces ese sentimiento, esa idea que creía perdida. Pero cada uno debe encontrar su propia voz. Cada uno debe encontrar su propio sitio y fomentar esos hábitos de creatividad. Trabajad como si fuera vuestro verdadero trabajo, vuestra verdadera profesión. Si os ha venido bien escribir en vuestra habitación, no utilicéis otros sitios. Si os viene bien escribir de noche, hacedlo de noche. Encontrad la manera de expresaros adecuadamente. Empezad por lo pequeño. No queráis escribir la novela del siglo XXI sin experiencia. Empezad por los relatos pequeños, con un relato de un párrafo, y que a eso le siga un relato de una página, y que a eso le siga un relato de 5 páginas. Empezad con un hecho, y luego 2, y luego 3, y luego 4, y luego otro personaje, y luego 2 personajes. Intentad empezar por lo pequeño, para que sepáis llegar a lo grande. Y por último, 2 últimos consejos en esta primera lección. Uno, atended al detalle. El detalle en la literatura es fundamental. Como decía Fray Luis de León, pesad las palabras. No escribáis porque sí. Cada palabra es importante, aunque una obra tenga 1000 páginas. Cada frase es importante. Revisad, releed, medid si esa palabra suena bien o si hay otras que suenan mejor. Atended al detalle. Y segundo y último consejo del día de hoy. Dejad que salga el alma. Esto es lo que yo llamo artesianismo y que os lo explicaré en la sesión 3. Artesianismo, quedaros con ese nombre. Dejad que salga el alma. Eso es ser escritor. Cuando vayáis a escribir tenéis que arrancaros el pecho, desnudaros completamente el alma y dejar que salga, que brote, que fluya. Y cuando sintáis que voláis, sintáis que el tiempo no importa, que el lugar no importa y que la literatura surge como una especie de savia que os va llenando, en ese momento místico estaréis siendo escritores. Pero para eso hay que dejar que el alma respire. Nos vemos en la siguiente sesión, amigos. Ya sabéis, preguntas y dudas, me mandáis un correíto, un mensaje. Hablamos. Besos.